para nuestro miércoles de milagros? Excelente, yo también estoy lista, estoy muy emocionada de que podamos estar un miércoles más juntos en casa. Nuevamente, gracias a los que nos visitan por primera vez. Vamos a darles otro fuerte aplauso. Bienvenidas, gracias por estar aquí, gracias a todos por estar un miércoles más en casa. ¿Y qué les parece si antes de iniciar oramos? Ahí en tu lugar puedes cerrar tus ojos y vamos a orar juntos. Papá, te damos gracias por esta noche, Señor, gracias por este mensaje que traes a nosotros, por todo lo que hablarás a nuestros corazones. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Espíritu Santo, para recibirlo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, declaramos que eres tú quien habla a través de mí, Señor, y que todo aquello que nos hablas, papá, se siembra en nosotros y da mucho fruto. Bendecimos este tiempo y lo ponemos delante de ti en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Listos, muy bien. Pues como les decía, estoy muy emocionada de estar un miércoles más aquí en casa, de compartirles también esto que les voy a hablar hoy. Me emociona mucho porque en estos últimos días he estado meditando en esto. Y Dios me ha recordado mucho esta palabra, me ha estado recordando una palabra, y esta palabra es fidelidad. Entonces, antes de iniciar de lleno con el mensaje, me gustaría compartirte qué es lo que significa la palabra fidelidad, cuál es su significado. La fidelidad es descrita como una actitud de alguien que es firme y constante en sus afectos, en sus ideas y en sus obligaciones, y cumple con todos los compromisos que le ha hecho a alguien o algo. Entonces, podemos decir que cuando una persona es fiel, es alguien en quien se puede confiar, es alguien a quien le puedes creer, es alguien que aquello que te dice lo cumple, lo hace. Ahora, encontré otra descripción, esta fue la primera, pero encontré otra descripción que me llamó mucho mi atención porque nunca la había escuchado, iba mucho de la mano con lo que quiero compartirte esta noche. Y esta descripción dice que la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y bueno, está de más decir que por ende una persona que es fiel pues no traiciona y no engaña, esto es todo lo opuesto. Y hay una frase de Karl Marx que dice: es fácil ser heroico y generoso en un momento determinado, lo que cuesta es ser fiel y constante. Y cuando pensaba en esta frase, entendía que se refiere a que tal vez alguien puede tener un momento de generosidad o un momento de hacer algo muy extraordinario o muy fuera de lo común, muy desinteresado en cierto momento específico. Pero lo que él menciona es que lo que no es fácil, o más bien lo que requiere aún más compromiso, es el ser alguien fiel. ¿Por qué? Porque el ser fiel, como decía ahorita, es ser constante. No es una vez, no es solo un momento. No soy fiel hoy y mañana no, sino lo soy siempre o no lo soy. No hay como medias tintas, como dicen. Entonces, cuando estudiaba acerca de versículos que mencionan a Dios como un Dios fiel, veía también como en la traducción de Reina Valera 1960, me di cuenta que en muchos casos cuando habla de Dios como un Dios de verdad, cuando me iba a la traducción de Nueva Traducción Viviente, dice Dios fiel. Entonces era el mismo versículo, pero en uno decía Dios de verdad y en otro Dios fiel. Y sabes que este es otro de los significados de la palabra fidelidad. Fiel también significa que es exacto o que es conforme a la verdad. Por ejemplo, cuando leemos una traducción de cualquier tema o cualquier tema y encontramos una nota que dice esta traducción es fiel al texto original. ¿Qué quiere decir? Que es verdadero, quiere decir que está apegado al texto original, a la verdad. Y ¿sabes algo? La fidelidad también forma parte de quien nuestro Dios es, porque el Dios que nosotros tenemos y el Dios en quien creemos es un Dios que es fiel. Entonces, hoy quiero hablarte de eso. Nuestro Dios es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que nos da una vida nueva, que nos trae un cambio, una plenitud total a nuestra vida. Y también es un Dios que es fiel para cumplir todas las promesas que nos ha hecho. A lo largo de la historia
de la salvación, esta fidelidad de Dios se revela a nosotros inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia, que permanece siempre igual. Escucha lo que dice Deuteronomios 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que él hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es él. Entonces, este versículo en Deuteronomio inicia diciendo, Él es la roca. ¿Qué quiere decir esto? Estabilidad, permanencia. Ahora, Malaquías 3:6 nos dice, yo soy el Señor y no cambio, no cambia. Y esto menciona nuevamente y nos lleva nuevamente a esta permanencia. Lo encontramos también en Santiago 1:17. Santiago 1:17 nos dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, qué increíble es esto. Dice, Él nunca cambia. Y también lo vemos en Números 23:19. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Y escucha cómo termina este versículo. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces, qué profundo es cuando nosotros entendemos esto. Cuando entendemos que Dios no miente, que Dios no cambia de parecer, que aquello que Él ha dicho en su palabra se cumplirá. ¿Por qué? Por esto, porque no cambia. ¿Y por qué enfatizo tanto en esto? Porque Dios a lo largo de la Biblia nos ha dejado en su palabra muchísimas promesas para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos meditar en ellas, profundizar para conocerlas primero que nada, saber que lo tenemos ahí disponible. Pero no solamente eso, a lo largo de la Biblia Dios también ha dejado muchas historias que vemos y encontramos ahí de personajes que le han creído y han visto la fidelidad de Dios en sus vidas. Han visto promesas que Dios hace cumplidas. ¿Por qué? Porque, como decía, Dios es fiel y no cambia. Entonces, es súper importante también descubrir y profundizar en estas historias que encontramos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender que, como dice su palabra, que Él no cambia. Entonces, si Él lo hizo en el pasado, Él lo puede volver a hacer hoy. Si Él lo hizo en el pasado con alguien más, hoy lo puede hacer en mi vida y lo puede hacer conmigo. Deuteronomio 7:9. Quiero leerte lo que dice. Se reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de algunos ejemplos que encontramos en la Biblia en donde Dios muestra esta fidelidad. No voy a mencionar todos porque no me alcanzaría el tiempo, pero te voy a mencionar unos cuantos, donde vemos plasmada esta fidelidad y esta respuesta de Dios ante sus promesas. Entonces, quiero iniciar con Noé. Vemos la historia de Noé en Génesis, en el libro de Génesis. Entonces, en el capítulo 6 de Génesis, Dios le habla a Noé acerca de lo que va a hacer. Dios le habla del diluvio que va a hacer descender sobre la tierra, pero le dice también que él y su familia estarán a salvo. Escucha lo que dice Génesis capítulo 16, versículos 17 al 18. Génesis 6, 17 al 18. Dice, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. En ese mismo capítulo, Dios le da las instrucciones a Noé de cómo debe construir el arca con todas sus especificaciones, los materiales, las medidas, todo, para prepararse para este diluvio que va a mandar. Entonces le dice a Noé que él va a estar a salvo, le da la instrucción también de las parejas de especies de animales que deben igualmente subir al arca. Eso lo vemos más adelante. Y más adelante vemos también cómo Dios cumple esta promesa de cuidarlo a él y a su familia. Quiero leerte esto. Está en Génesis, en versículos más adelante. Es el capítulo 9, versículos 9 y 17. Escucha lo que dice.
Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Escucha lo que dice el versículo 15. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, dice nuevamente, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Y quise hacer énfasis en ese versículo 15, porque a mí me impactó mucho cuando lo leí. Esa parte, yo me acordaré del pacto con ustedes. Y después lo vuelve a repetir en el versículo 16. Y sabemos que cuando Dios repite mucho algo es porque es importante para Él. Todo lo que viene en la Biblia es importante, pero hay cosas que Él repite mucho. Al inicio les compartí varios versículos donde Él habla que Dios es fiel. Él quiere que nosotros sepamos que es fiel. Él quiere que nosotros lo sepamos en lo más profundo de nosotros. Por eso lo he dejado muy claro. Y el que Dios nos esté diciendo que Él se acordará de su pacto, nos habla también de que Él no olvida las promesas que nos ha hecho. Él no olvida. Cuando entramos en pacto con Dios, ¿sabes algo? Él nunca lo rompe, jamás. Él cumple. Y cuando dice que se acordará, está hablando de este compromiso. Ahora, quiero hablarte un poco acerca de la historia de Abraham. Hemos escuchado acerca de la historia de Abraham, de todo lo que Dios hizo en su vida, de su fe agresiva, de cómo le creyó agresivamente a Dios y lo tomó. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en la promesa de Dios para Abraham acerca de su descendencia. Abraham estaba casado con Sara, o Sarai, antes de que le cambiara el nombre. Y esto encontramos en la Biblia, que ella no podía tener hijos. La Biblia dice que ella era estéril. Sin embargo, escucha la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 12:2. Dios le dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Más adelante en Génesis 13:16, escucha lo que les dice también: y te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. ¿Te imaginas para Abraham haber escuchado esto de Dios cuando él sabía que su esposa era estéril? ¿Cuántas veces Dios promete cosas y dices: Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Pero sabes que Él es fiel y es poderoso para hacer cualquier cosa. Dios le hace una promesa a Abraham. Dios le promete una descendencia. Dios le promete un hijo propio y una descendencia que será innumerable. Porque dice: será imposible contarlos, como el polvo de la tierra. No, aunque intentáramos y pasáramos un día, no lo podríamos contar. Entonces está hablando de una descendencia innumerable. Y pasa el tiempo y vemos como en el capítulo 15 Abraham le dice esto a Dios, porque ya había pasado tiempo. Y Abraham le dice a Dios: tú no me has dado hijos, tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. ¿Cuántas veces a veces pasa el tiempo, vemos el tiempo que sigue corriendo y no ha llegado esa promesa que Dios nos ha hecho y nos desesperamos? Le reclamamos a Dios o le decimos: ¿por qué no ha sucedido? ¿Por qué? Si tú me dijiste que esto iba a pasar, ¿por qué no lo estoy viendo? Pero escucha lo que Dios le responde. Génesis 15 versículos 4 al 6. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo:
mira al cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y aquí viene algo muy importante en el siguiente versículo. Dice: y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Está hablando de una respuesta. Él habló con Dios, Dios le respondió y dijo: ok, yo te creo. Y es increíble porque esto produce algo. Quiero que veas después en el capítulo 17. No lo voy a leer, pero en el capítulo 17 vemos cómo su esposa Sara queda embarazada. Y ella tenía más de 90 años. Y eran grandes, por así decirlo. Y ella aún así queda embarazada. Y por más imposible que esto pareciera, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Porque Él mismo lo dice en su palabra. Él es Dios de imposibles. No hay nada que Él no pueda hacer. Escucha lo que dice Génesis 21, versículos 1 al 3. Dice: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Muchas veces nosotros queremos que Dios responda una promesa o algo que nos ha dicho en el tiempo que nosotros queremos, pero Él tiene el tiempo perfecto, porque Él sabe todas las cosas. Nosotros no, pero Él conoce todas las cosas. El tiempo está dentro de Él más bien. Entonces Él conoce el futuro, Él sabe lo que nos conviene y Él sabe cuándo es el tiempo correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente como Abraham, creer y esperar pacientemente, sabiendo que Él, si lo ha prometido, lo hará. No importa lo que veamos con nuestros ojos naturales, no importa lo que nos diga la lógica, la razón o incluso las personas que estén a nuestro alrededor, no importa, porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en lo que estoy viendo, no en lo que otros dicen, sino en lo que Él ha dicho, y en saber que Él puede hacer que cualquier cosa suceda. Entonces, podemos profundizar en esto, en todo aquello que Dios ha dejado para nosotros, y podemos también descansar en una seguridad total y plena de lo que Él ha dejado en su palabra, porque su palabra es la verdad. Y quiero hablarte de una última historia. Quiero hablarte acerca de la historia de Moisés. En el libro de Éxodo podemos encontrar la historia acerca de Moisés, y no me quiero extender mucho, pero ahí podemos encontrar cómo Moisés tiene un encuentro con Dios, cómo Dios le habla a través de una zarza ardiente. Lo vemos en Éxodo 3, y cómo lo llama a liberar a su pueblo, a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que se encontraba en ese momento en Egipto. Y Moisés, dudando de su capacidad para lograrlo, trata de persuadir a Dios de enviarlo a él. Pero ¿qué es lo que Dios le contesta? En Éxodo 3:12 Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. Dios le promete a Moisés que va a estar con él. Y qué increíble es lo que vemos en los siguientes capítulos y versículos, porque Moisés obedece y Dios estaba con él. Y lo podemos ver porque gracias a esto Moisés puede hacer muchas señales delante del faraón y delante del pueblo. Dios manda las 10 plagas, después el faraón los deja ir, Dios abre el mar para que puedan cruzar, porque estaban siendo perseguidos. Después de que los dejó ir, fueron perseguidos. Dios, ¿qué hace? Abre el mar. Luego, cuando estaban en el desierto, Dios también manda pan del cielo. Entonces, muchísimas cosas que hizo Dios. A lo que voy es que Dios cumplió su promesa de que iba a estar con Moisés. De otra manera no habría llegado hasta donde llegó el pueblo, ni Moisés. Fue porque Dios estuvo con él y cumplió su promesa de estar con él, y cumplió también la promesa de que liberaría al pueblo de la opresión que estaban viviendo en Egipto, y que lo llevaría a una tierra donde fluyen leche y miel. Y estas 3 historias que te he compartido, que encontramos en la Biblia, son solo algunos ejemplos donde Dios muestra su fidelidad.
Y digo solo algunos porque, como les digo, son muchísimos, no alcanzaría el tiempo para mencionarlos todos. Pero aquí lo que quiero que entendamos también es que Dios a lo largo de la historia ha mostrado su fidelidad. Y podemos descansar, como decía, en que si lo ha hecho antes, lo puede volver a hacer. Y en saber que nuestro Dios es fiel. Eso lo tenemos que tener arraigado porque es quien Él es. Y Pablo es un ejemplo de alguien que descansaba en conocer esta fidelidad de Dios, en saber que Él es fiel. Escucha lo que dice en 2 Timoteo 1:12. Dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Entender esta verdad, permanecer en ella, es lo que nos trae un descanso continuo. Porque estamos confiados y sabemos en quién hemos depositado toda nuestra confianza. Imagínate esto, te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien que amamos y confiamos plenamente, como dicen, confianza ciegas, ¿no? Cuando esta persona nos dice o nos promete algo, lo creemos, ¿cierto? Porque confiamos en ella o en él. Por ejemplo, no sé, alguien en tu familia, una amistad, alguien muy cercano o cercana, que tú conoces a esa persona y tú le encargas algo y tú sabes que si te dijo que sí es porque lo va a hacer. Entonces tú estás tranquilo de que aquello que le confiaste o aquello que te dijo va a suceder. ¿Por qué? Porque realmente confías en la persona porque la conoces. Pero tal vez cuando apenas estabas conociendo a esa persona, pues no confiabas ciegamente en ella. Es decir, si te decía que iba a hacer algo por ti, tal vez pues no podías asegurar al 100% que sí lo iba a hacer, porque no lo conocías o no la conocías a esta persona. Pero conforme pasa el tiempo y vas creciendo en esta relación y va profundizando esta relación también, tú te vas dando cuenta que esa persona es digna de tu confianza. Se va ganando tu confianza con acciones. Y te das cuenta que también que aquello que te dice lo cumple, lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que tu confianza hacia esa persona se fortalece, crece, se hace más profunda. Y ahora sí, cuando te dice que va a hacer algo, ¿tú qué haces? Lo crees. Ni siquiera te cruza la duda por la mente. Tú no estás en tu mente pensando si lo irá a hacer o no, y si se le olvida. No, porque tú ya sabes que si te prometió es porque lo va a hacer. Entonces tú lo sueltas y descansas en eso. Entonces, esto lo estoy poniendo como en una relación del día a día. Pero ahora imagínate con Dios. Si te sientes en esa primera etapa en la que tú dices, pero sí lo hará, pero sí cumplirá Dios lo que me ha prometido, lo que Él me dijo, pues entonces puedes profundizar en su palabra y, como veíamos ahorita, descubrir muchas más historias que hablan acerca de cómo Él siempre cumple y siempre es fiel. Puedes escuchar también testimonios de viva voz, incluso aquí en casa, de cómo hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, porque ese es quien Él es. Y si ya lo conoces y aún así has sentido esta duda en el corazón, en tu corazón, si verdaderamente Dios cumplirá o no, si lo va a hacer, entonces yo te quiero decir esto hoy. Yo te quiero decir que es momento de confiar. Que si habías estado dudando, hoy es momento de confiar en Él. Es momento de abrazar sus promesas y descansar en saber que es fiel aquel que Él las ha prometido. Quiero leerte algo que está en Salmos 36:5, que dice: tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Qué hermoso, no tiene límites. Y nosotros debemos de saber también que así como es fiel para cumplir sus promesas en el pasado, como lo mencionaba ahorita, lo puede hacer una vez más. Pero ¿sabes qué es una de las, como dice nuestro pastor, de las particularidades de Dios, o de las cosas que más me asombran y me encantan? Es su creatividad. Siempre lo diré, basta con voltear y ver su creación, con hacer una pausa y ver los cielos, ver las montañas, ver todo lo que Él ha creado. Es hermoso.
todo y nos asombra su creatividad. Ya que voy con esto, que como decía, que si lo hizo una vez antes, lo puede volver a hacer, solo que es tan creativo que lo más probable es que no lo vuelva a hacer de la misma manera, sino de una manera nueva. Siempre nos está sorprendiendo, ese es nuestro Dios. Y pues como nos han enseñado nuestros pastores, no podemos decir que Dios se sale de la caja, porque Dios no tiene caja. ¿Sabes por qué? Porque no hay límites para Él. Dios no tiene límites. A veces los que lo limitamos somos nosotros mismos, por cómo pensamos de Él, pero realmente Él no tiene ningún límite. Así que no importa cuán complicada sea la situación que puedas estar pasando, no importa cuán grande tampoco, cuán imposible, cuán fuera de serie pueda verse la promesa, no importa cuán imposible pueda verse esa promesa que Dios te ha dado, no tengas miedo a creerle a Dios, no tengas miedo a creer una promesa grande que te ha dado, porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es Dios de imposibles, y si Él dijo que va a hacer, entonces Él hará. Y ¿sabes qué otra cosa también, mientras meditaba en esto, me pareció increíble? Es que su fidelidad no depende de nosotros. ¿A qué me refiero? A que aún si nosotros no fuéramos fieles, Él permanece fiel. ¿Y sabes por qué? Porque ser infiel sería ir en contra de quien Él es. Según de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. En Reina Valera dice: Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, no ser fiel sería ir en contra de su naturaleza. Entonces, nosotros podremos cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de concluir 1001 veces, pero Dios no. La mente de Dios hacia nosotros nunca cambia. Entonces, lo que Él ha deseado y pensado para cada uno de nosotros, incluso antes de que abriéramos los ojos por primera vez, no cambia. Y conocer esto, conocer que Dios es fiel, que su fidelidad permanece sin importar nada, entonces es lo que, como decía Pablo, nos trae este descanso, porque sabemos en quién confiamos. Ahora, escucha lo que dice Hebreos 10:23. Nos dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dice: mantengámonos firmes. Está hablando de permanecer, de saber, conocer y creer quién es nuestro Dios, de saber, como decía ahorita, en quién hemos confiado. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice: Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Entonces, las pruebas vendrán, pero Dios es fiel. Pasaremos dificultades, pero Dios sigue siendo fiel. Independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, de si también personas alrededor nos podrán fallar, tal vez, pero ¿sabes algo? Dios permanece fiel y Él nunca falla. 1 Corintios 10:13 dice: las tentaciones que enfrentan en esta vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, podemos pasar por tiempos difíciles, por momentos difíciles, pero Dios siempre va a proveer la salida. Ahora, como he dicho en todo este tiempo, las promesas de Dios son confiables, son verdaderas, podemos confiar en Él, pero está en nosotros creer y responder. ¿Por qué? Porque los personajes que platicamos ahorita en la Biblia, sus historias, Noé, Abraham, Moisés, le creyeron a Dios en lo que Él había dicho, le creyeron y respondieron. Entonces es importante que veamos esto también, qué tanto le he creído a Dios, qué tanto he respondido, porque hasta ahorita les he hablado acerca de la fidelidad de Dios hacia nosotros, pero ¿qué hay de nuestra fidelidad hacia Él? ¿Hemos pensado en esto? Cristo también espera de nosotros que aquellos que lo amamos seamos fieles, que respondamos. No sé si recuerdas esta historia que contó Jesús en Mateo 25 acerca de 3 siervos y de su amo que iba a salir a un viaje. Su amo iba a hacer un largo viaje, entonces le confía a 3 siervos suyos su dinero y lo reparte. Y
2 de ellos lo cuidó lo que su amo les dio y lo multiplicaron, lo hicieron crecer. Sin embargo, uno de ellos tuvo miedo y ¿qué hizo? Lo escondió, lo enterró. Entonces cuando el amo regresa y le pregunta acerca de esto y se entera de lo que pasó, de que el siervo lo había escondido, ¿qué es lo que le dice? Le dice, lo llama siervo perverso y perezoso, y le quitó lo que le había confiado. Pero ¿qué pasó con los primeros 2? Con los primeros 2 siervos que sí respondieron, con los primeros 2 siervos que cuidaron que cuidaron aquello que el amo les había confiado y lo multiplicaron. A ellos los llamó buen siervo fiel y los recompensó confiándoles aún más. ¿Por qué? Porque respondieron cuidando lo que su amo les había confiado. Sabían que para él era importante, entonces ellos lo cuidaron y para ellos también fue importante. Y aquí hay un principio que encontramos también que nos han enseñado en casa nuestros pastores, y es acerca de que Dios honra fidelidad. Dios honra fidelidad y lo hemos visto testimonios acerca de esto. Y ¿sabes algo? Lo más increíble es que ni siquiera es algo que tenemos que preocuparnos por eso en el sentido de me tengo que esforzar para ser fiel. No, porque si entendemos que ahora Espíritu Santo mora en nosotros, que Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces esto viene a ser como algo natural o normal. Yo entiendo que Dios es fiel y que también si Él es fiel y Espíritu Santo ahora vive en mí, entonces ahora yo también puedo serlo, yo también puedo producir esto. Y como decía ahorita, no es batallando, sino entendiendo lo que ya nos ha sido dado. Escucha lo que dice Gálatas cuando menciona a Pablo los frutos del Espíritu Santo. En Nueva Traducción Viviente, Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. En Reina Valera lo menciona como fe. Entonces, eso quiere decir que podemos serlo porque Espíritu Santo está en nosotros. Y si antes éramos inconstantes en nuestros caminos, si antes éramos volubles, si antes éramos cambiantes, bueno, ahora podemos permanecer firmes porque ahora lo tenemos a Él. Porque en esta nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, nos ha hecho personas completamente nuevas. Y si antes batallábamos con eso, ya no tenemos que batallar con eso, porque lo tenemos a Él. Amén. Está disponible, pero como todo en esta vida, se trata de tomarlo. Yo tengo que responder, tengo que accionar, arrebatarlo, creerlo primero y después arrebatarlo. Entonces, fiel es el que prometió. Todo lo que Dios ha prometido sucederá. Su fidelidad garantiza esto. Y al final, como decía, nosotros decidimos seguirlo o no, nosotros decidimos responder o no. Es una elección propia, es una elección personal. Y todo esto trae una consecuencia. Pero lo que quiero que nos llevemos hoy es que sus promesas siguen estando escritas para nuestra vida, ¿sí? Siguen estando ahí en su palabra, siguen estando vigentes y están en nosotros, como decía, el tomarlas. Entonces, al principio hablábamos de la definición y les compartía la definición de cómo es alguien que es fiel. Y hablaba de cómo es una persona que es firme, que es constante en sus afectos, ideas y obligaciones, donde los sentimientos no fluctúan, donde no suben y bajan, no cambian constantemente, sino que permanecen. Entonces, ahorita lo mencionaba y creo que es importante recalcarlo. Podremos cambiar nuestra forma de pensar y de concluir 1000 veces, pero nuestro Padre no cambia, ¿sí? Lo que deseó para nosotros, esa vida que Él pensó incluso antes de que nosotros llegáramos a este mundo, Él lo sigue pensando, no ha cambiado. Y podemos descansar en saber que Él cumplirá, como dijo nuestro pastor, lo dijo en una prédica. La manera en cómo Dios se presenta a nosotros no es a través de necesidades suplidas, sino de promesas cumplidas. Y podemos esperar en Dios con tranquilidad, como decía, sabiendo que aquello que promete lo cumple, porque Dios es fiel, es su naturaleza, no miente, no cambia. Y ¿sabes algo? Tampoco olvida las promesas que nos ha hecho.
Él no se les olvida, a Él no se le olvida nada. Y Él ha dejado tantas y tantas promesas en su palabra que nosotros tenemos que profundizar en ellas para descubrirlas, para conocerlas, para saber qué es todo aquello que Él nos ha dejado. Por ejemplo, Él ha prometido que nada nos faltará. Ha prometido provisión para nosotros. Ha prometido salvación, vida eterna, perdón, descanso en Él. Que si somos fieles, Él honrará esa fidelidad, que restaurará nuestras fuerzas. Prometido paz, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué más podemos pedir? Y aún así hay tantas promesas más en su palabra. Estas son solo unas cuantas. Pero es profundizando en ella que descubrimos todo esto. Y te lo quiero decir una vez más: Dios es fiel. Y sé que lo he mencionado muchísimas veces a lo largo de este mensaje, pero es porque quiero que esto se grabe en lo más profundo de tu ser y que tú puedas, con todo lo que hay en ti, saber y descansar con esta convicción de que tu Dios y mi Dios es fiel y no cambia y nunca va a cambiar. Y antes de terminar, quiero leerte algo que está en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 20. Nos dice: tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Nuestro pastor lo ha dicho: Jesús es el sí de las promesas de Dios para nuestras vidas. Es decir, las promesas de Dios son el sí en Jesús, entonces sus promesas están cumplidas. Tal vez aún no se han manifestado en tu vida. Tal vez aún estás esperando que una promesa se manifieste o algunas promesas se manifiesten. Pero ¿sabes algo? Las promesas de Dios ya fueron cumplidas en Jesús, y Dios quiere que vivamos la manifestación de sus promesas en nuestras vidas. Y mientras esperamos en Dios, esperaremos confiados, porque hemos entendido que Él es fiel. Y descansaremos en saber y conocer esta certeza de que Él lo cumplirá y lo hará en su tiempo perfecto. Y en Jesús, ¿sabes algo? Ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Te voy a invitar a que te pongas de pie ahí en tu lugar. Y que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y levantar tus manos para que terminemos juntos este tiempo. Todo aquello que Dios nos ha hablado en esta tarde, en esta noche. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, me gustaría que termináramos este tiempo primeramente agradeciéndole a nuestro Dios, a Espíritu Santo, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, pero también por su fidelidad hacia nosotros. Y comienza a agradecerle ahí con tus propias palabras que puedas escucharte. Es para Él. Puedes comenzar a decirle: gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias, te damos gracias en esta noche, porque sabemos que tú obras a nuestro favor en todo momento. Te damos gracias porque sabemos que todo lo que tú has dejado disponible para nosotros es para bendecirnos, que en tu corazón de Padre todo el tiempo está bendecirnos y darnos lo mejor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios que perdonas, tú eres un Dios que restauras, tú eres un Dios que nos da una vida nueva, que nos trae plenitud y que cumples tus promesas. Gracias, Señor. Hoy decidimos poner nuestra confianza plena en ti, Dios, y descansar en todo aquello que has dicho para nuestra vida. Y hoy decidimos también responder, Señor. Alineamos nuestra visión a la tuya, Cristo. Alineamos nuestro corazón al tuyo, Señor. Papá, en el nombre de Jesús, yo declaro que a partir de hoy hay una confianza plena y total en ti, Señor, que caminamos firmes en lo que tú has dicho y descansamos en saber que tus promesas son sí y amén en Jesús. Gracias por Jesús, Espíritu Santo, gracias. Te amamos y te adoramos, Señor. Y así como estás con tus manos levantadas, si tú dices: ¿sabes algo? Yo quiero esta vida para mí. Yo quiero esta nueva realidad.
quiero que levantes tu voz y hagas esta oración conmigo y le digas: Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Dios y Salvador. Hoy renuncio a todo aquello que me ha alejado de ti. Hoy recibo tu perdón. Hoy recibo tu salvación. Y te doy gracias por darme vida eterna. Gracias, Jesús. Amén.